Muy buenos días para todos. El Señor les bendiga. Antes de empezar, quiero agradecer a todos por sus oraciones, por sus saludos solidarios, amorosos, en este momento tan difícil que estamos viviendo como familia. Gracias por los audios que le enviaron a mi esposa, a mi persona, para que se los hiciera llegar. Dios les bendiga. Por supuesto, anhelamos, sigan orando por nosotros porque quienes han vivido la experiencia saben que después de una pérdida, pues con los días no es que pase el dolor permanece, solo que por la misericordia de Dios uno se va acostumbrando a, a la ausencia. Y bueno, en medio de todo el dolor y la situación que se ha vivido, pues muchos familiares, muchas personas allegadas a mi esposa preguntaban, porque a pesar de que mi esposita ha llorado y ha tenido momentos muy difíciles, pues ha tenido esa capacidad de animar a sus hermanas, algunas pues las con las que más cercano ha estado, y bueno, preguntan, ¿y cómo se hace? Entonces nosotros les hemos dicho, al igual que como con la cuarentena Dios nos ha venido hablando desde el año pasado a nosotros como iglesia, es que la única manera de pasar estos tragos amargos es siendo guiados por el amor de Dios Padre y fortalecidos en la paciencia de su Hijo. Realmente es en nuestras debilidades donde las fortalezas del Señor aparecen. Y la paciencia sí que tiene que estar en medio del dolor y la perseverancia en la fe, es decir, ah, la situación es real, es dolorosa, pero es una realidad para todo ser humano, el morir. Y es una realidad para todos los seres humanos que seres queridos se vayan y, como decimos, se nos adelanten en esa realidad de la muerte. Da mucha paz saber que Lucilita, en nuestro caso, recibió al Señor hace muchos años y era una mujer que leía la Biblia, meditaba en ella, oraba y bueno, eso da paz. No es que no haya dolor, por supuesto que sí, pero hay cierta paz de saber que está en la presencia del Señor, porque reconoció, como Juan 1:12 lo dice, que para todo aquel que en él cree, le será dado el derecho de ser llamado Hijo de Dios y recibir la herencia del reino de los cielos. Y Lucilita está allá con Dios, esperándonos para reunirnos de nuevo en la presencia del Señor. Pero bueno, vamos a continuar con eh, nuestra labor. En esta mañana queremos hablar de la obra del Espíritu Santo y Jesús o en relación con Jesús. Eh, Estuvimos hablando de la obra del Espíritu Santo en el creyente por 6 ocasiones y quedó mucho por hablar, pero hemos querido empezar a hablar del Espíritu Santo y su relación con Cristo. Y probablemente la más profunda declaración de todos los tiempos se encuentra en las primeras palabras con las que comienza nuestra Biblia. Dice en la palabra del Señor que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Son las primeras palabras en la nueva traducción viviente. Eh, en otras versiones inclusive más corto. Es una verdad. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ninguna explicación es dada. Ningún intento es hecho para dar cuenta de la existencia de Dios. Porque si no había nada, Dios creó todo. Simplemente es dada la revelación más grande. Solo en la manera en que Dios haya escogido revelarse, podemos esperar tener alguna comprensión respecto a Él mismo. Es decir, de Dios sabemos lo que Él nos ha revelado. Y comienza esa revelación diciendo que en el principio Dios creó. Dios ha hecho esto particularmente en la persona de su Hijo. En Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, leemos Hebreos 1, versículos 1 y 2. Dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados
por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Mediante el Hijo es importante tener en cuenta esto. Es decir, cuando allá dice en el principio creó los cielos y la tierra y uno lee los primeros versículos de la Biblia, del libro de Génesis, vemos que habla en primera persona plural. Hagamos, creemos. Y aquí cuando dice, versículo 2 de Hebreos 1, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, esto es literal. Jesucristo dijo muchas veces, todo lo que yo digo es porque mi Padre lo dijo para que yo se los trajera a ustedes. Entonces, como vemos aquí, es una revelación de Dios. Dice que nos ha hablado a través de todo, de la creación, de los profetas y ahora mediante su Hijo y de los que luego delegó su Hijo para que continuaran la obra. Por eso es que en Juan 14:9, dice Jesús, palabras de él, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dios, Espíritu, omnisciente, omnipotente, dice que en su Hijo lo conocemos a Él. ¿Por qué? Porque Dios es Espíritu, ¿no? Es omnipresente, recuerde. Entonces, la única manera de verlo es cuando su esencia está en un ser de carne y hueso. Y en Hebreos 1:3, Reina Valera dice, porque el Hijo era el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Pero entonces tenemos una revelación posterior del Hijo. ¿Posterior a qué? A su vivencia en medio de nosotros. Y es por medio del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, hablando del Espíritu Santo, si lo recuerdan, lo vimos en nuestros estudios anteriores, en Juan 16, 14 y 15, Juan 16, 14, 15, voy a esperar unos segundos para que lo encuentren. Dice, me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Casi que fue como una cadena, digamos. Dios Padre en su Hijo delega y luego su Hijo en el Espíritu delega. ¿Qué? Que se nos revele toda la verdad. Por lo tanto, vemos aquí una revelación progresiva. El Padre revelado por el Hijo y el Hijo revelado por el Espíritu Santo. Interesante esto. Por eso, lejos de entrar en polémicas o en controversias, pues digamos que la Trinidad como tal, no existe la palabra en la Biblia, pero hay una realidad doctrinal y la vemos aquí. En Juan 16, 14, 15. Me glorificará, ¿quién? El Espíritu Santo. Porque les contará todo lo que reciba de mí. ¿De quién? De Jesús. Y luego en el versículo 15 Jesús dice, todo lo que pertenece al Padre es mío. Está hablando de Padre e Hijo. Y está hablando de un tercero que glorificará al Hijo. En fin, ahí está claro cómo el Espíritu Santo interviene en la persona de Jesucristo, pero vamos a ver de qué manera lo hace, porque es importante analizar ciertas cosas. Hay un pastor inglés del siglo XIX, Campbell Morgan, habla de Jesús como la revelación del Padre y del Espíritu Santo como la interpretación de la revelación. Es decir, que se revelan Padre y Espíritu a través de Jesús. Mejor dicho, al estudiar la obra del Espíritu Santo en la vida de Cristo, tenemos que reconocer que el Espíritu Santo tiene poco, mejor dicho, nada que ver con la deidad de Cristo. ¿Qué queremos decir aquí? Que el Espíritu Santo no interviene en hacer a Jesús Dios, en hacer a Jesús un ser divino. ¿Por qué? Porque en esencia lo es desde siempre. Porque
Jesús estaba con el Padre desde el comienzo y el Espíritu de Dios estaba con ellos. Es decir, el Espíritu Santo no tiene que ver en hacer a Jesús Dios. Eso no era necesario porque Jesús era perfecto y siempre ha sido así. Pero escúchenme porque esto sí es una verdad que a la luz de la palabra de Dios usted tiene que analizar si estoy faltando o no a la realidad. El Espíritu Santo tuvo mucho que ver con la naturaleza humana de Cristo. El Espíritu Santo es esencial en la naturaleza humana de Cristo. Ya hablamos de la obra del Espíritu Santo en el creyente, ¿recuerdan? 6 domingos. Pues bueno, ahora vamos a comenzar un estudio acerca de la persona de Jesús. Cuando hablamos de persona, quiero hablar de su humanidad. La realidad de la palabra de Dios nos lleva ahora a hacer una conexión entre la persona del Espíritu Santo y la persona de Jesús. Vamos a mirar con atención la obra del Espíritu Santo en 4 áreas que tienen que ver con Jesús. La persona de Cristo, el ministerio terrenal de Cristo, la muerte y resurrección de Cristo y el ministerio de Cristo a la iglesia de hoy. Ese último no alcanzamos a verlo en este domingo. Si Dios nos da la vida, pues será en el primer domingo de agosto que veremos el ministerio de Cristo a la iglesia de hoy en día. Pero hoy vamos a ver la persona de Cristo, el ministerio terrenal de Cristo y la muerte y resurrección de Cristo, cómo el Espíritu Santo tiene que ver con estas 3 partes. Vamos entonces a la primera de ellas. En cuanto a la persona de Cristo, ese es el primer punto que vamos ahí a ver. Juan 16, 14, 15, que ya lo leíamos hace un momentico. Cómo Jesús da fe de que el Espíritu Santo es enviado para glorificar al Señor. Es decir, sin el Espíritu Santo Jesús hubiese sido un hombre común y corriente, hijo de Dios, claro, en esencia, pero como ser humano no tenía la manera de obrar sobrenaturalmente. Vamos a mirar otra vez Juan 16, 14, 15. Dice, me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí, todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu Santo les dirá todo lo que reciba de mí. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que ir a la palabra de Dios, a otra cita en el Antiguo Testamento, que es Isaías 48, 16 al 17. Isaías 48, 16 al 17. Y es un subpunto en cuanto a la persona de Cristo. Fue enviado al mundo por el Espíritu Santo junto con el Padre. Los dos, Padre y Espíritu Santo, lo enviaron porque así fue anunciado por el profeta 700 años antes de nacer el Señor Jesús. Dice la palabra de Dios en Isaías 48, 16, 17. Acérquense y escuchen esto. Desde el principio les he dicho con claridad lo que sucedería. Ahora el Señor soberano y su Espíritu me han enviado con este mensaje. Esto dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor, tu Dios, que te enseña lo que te conviene y te guía por las sendas que debes seguir. Cristo no tuvo su comienzo en Belén. Él existió desde toda la eternidad. Se podría decir que aquel que ya existía fue enviado al mundo, pero venía, insisto, como ser divino.
eterno. Pero en el momento en que se necesita hacerse humano, pues viene el siguiente punto, y que tiene que ver con qué, pues con la necesidad de una concepción, y es el punto B. Jesús fue concebido, engendrado por el Espíritu Santo. Se nos tilda a los evangélicos o protestantes no creer en la Virgen María. Por supuesto que creemos en que María Virgen concibió del Espíritu Santo a Jesús. Lucas capítulo 1, versículo 35. Lucas 1, 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. Es muy claro el ángel Gabriel diciéndole a María, Virgen, que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y en Mateo 1:18 dice: este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Es decir, en el segundo inicial de que el Hijo de Dios se hace ser humano, aparece el Espíritu Santo para concebir en el vientre de María. En Mateo capítulo 1, versículo 20, dice: un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José y le dijo: no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebida por el Espíritu Santo. Es importante esto. Este hombre lo creyó, José, el prometido o esposado de María en ese momento, que sabía muy bien que ellos no habían tenido ningún contacto sexual, y aún así le creyó al ángel en ese sueño cuando le dijo que fue el Espíritu Santo quien concibió ese ser que empezó a crecer en el vientre de María. La concepción de Jesús no fue el llamamiento de un nuevo ser a la vida, como en el caso de todos los nacimientos humanos, sino de uno que había existido eternamente y quien, por su concepción sobrenatural, ahora entraba a una relación con la naturaleza humana. Cuando Cristo nació no fue la concepción de una personalidad humana, sino la de una naturaleza humana. Hay una sola personalidad en Jesucristo, o sea, el Eterno, que era y es el Hijo de Dios. Vamos al siguiente punto. Estamos hablando de el Espíritu Santo y la persona de Cristo. C, su recepción en el templo que fue preparada por el Espíritu Santo. Y hay una cita, Lucas capítulo 2, versículos 25 al 30. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor, y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Este hombre no conocía a María, José. Recuerden que María y José vivían en Nazaret, ahora están en Jerusalén, porque el niño nació en Belén, cerca a Jerusalén, y van al templo para cumplir con los preceptos de la ley. Y este hombre dice aquí, en la palabra de Dios, 3 veces, dice: y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido,
y movido por el Espíritu vino al templo. Es decir, el Espíritu Santo le dijo, usted va a conocer al Mesías. El Espíritu Santo le dijo, eso va a pasar, lógico, antes de que usted muera. Y el Espíritu Santo le dijo ese día, vaya al templo que llegó el día. Interesante, ¿no? Porque Simeón era un ser humano como usted y como yo, que pecaba, lógico, que creía en Dios igual que nosotros, pero tenía algo que Dios nos está llamando a que nosotros también, y era su fe. Y sabía escuchar la voz de Dios y reconocerla. Él se dejó guiar por el Espíritu Santo y tuvo esa bendición de tener en sus brazos al Mesías. Y entonces este hombre de fe le dice a Dios, bueno, ahora sí, me puedo ir a tu presencia. Despides a tu siervo en paz. Este es un pasaje notable en relación con el ministerio del Espíritu Santo. Al testificar a Simeón y prepararlo y cumplir con una profecía desde el Antiguo eh, Testamento. Hay un siguiente punto en cuanto al ministerio de Jesús en la persona de Jesucristo, y es su crecimiento que también es atribuido al Espíritu Santo. Vamos a Lucas capítulo 2, versículo 40 y luego del 48 al 52, porque la Biblia atribuye el crecimiento físico, intelectual y espiritual al Espíritu Santo. Lucas 2, 40 dice, allí el niño crecía sano y fuerte, estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él. Y versículos 48 al 52 relata en el contexto, recuerdan que fueron al templo y ya Jesús tenía 12 años y de regreso a Nazaret descubren que Jesús, su hijo, no va en la caravana y regresan a Jerusalén angustiados, imagínense. Habían pasado días. Entonces en versículo 48 leemos, sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Le dijo su madre cuando lo encontraron allá en el templo, en medio de los maestros, de los rabí. Dice, tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. ¿Pero por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos, y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. En otras versiones, pues habla del Espíritu de Dios. Jesús no fue creado como un adulto, al igual que Adán. Él creció, fue bebé, fue niño, fue adolescente. Se desarrolló como crece cualquier otro niño, excepto que no tenía, no poseía ninguno de los detrimentos de una naturaleza pecaminosa. Su desarrollo fue rápido, pues no hay registros bíblicos qué pasó entre este momento de Jesús de 12 años y sus casi 30 años cuando empieza a aparecer en los escenarios donde estaba Juan el Bautista. El hecho es que a la edad de 12 años los rabinos en el templo estaban asombrados escuchándolo. Y esto, por supuesto, no lo había recibido de humanos, al igual que Pedro en ese momento de la declaración de que quién era Jesús, pues Jesús había recibido esto de parte de Dios a través del Espíritu. Pero miren lo que dice Isaías capítulo 11, versículos 1 al 52. Isaías 1, versículos 1 y 2, perdón. Isaías 11, perdón, estoy un poco desubicado. Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2. Dice, del tocón de la familia de David, o sea, del tronco, saldrá un brote. Sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja, y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. La deidad de Cristo no podía crecer ni en lo más mínimo. La deidad estaba ahí, intocable, o no podía de crecer tampoco, porque era y es perfecta. Pero su humanidad, la humanidad de Cristo, sí se desarrolló
e incrementó sus capacidades. Y esto debe ser un ejemplo para nosotros, porque recuerden que en la persona de Jesús se cumplen todas las cosas que usted y yo podemos alcanzar. Por eso Jesús dice, yo soy el camino y el camino es para seguirlo. Por eso Jesús dijo a sus discípulos, las obras que yo hago ustedes las harán también. ¿Por qué? Porque nada de esto, de estas manifestaciones de este Jesús hombre, aún en su niñez, era porque era el Hijo de Dios. No, era porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Otro gran comentarista y teólogo bíblico, que murió en 1902, de apellido Palmer, dice, ni era esto debido al hecho que el Jesús hombre estaba inseparablemente conectado a la persona divina para que como hombre tuviera omnisciencia. Eso destruiría su verdadera humanidad. Es decir, si Jesús tuviese esas capacidades en su humanidad, pues ya dejaría de ser nuestro Salvador, porque no podría morir. Si en su humanidad se amparara en su divinidad, sea en conocimiento, sea en capacidad física, pues dejaría de ser un ser humano y no podría morir para dar su vida por nosotros. Avancemos. Fue guiado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Esto es esencial entenderlo, porque a veces se piensa que fue llevado en espíritu. No, 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 no. Fue el Espíritu Santo el que lo llevó a un lugar donde estuvo en ayuno. Ya vamos a leerlo. Es decir, esto no fue algo eh, metafísico. No, esto es real. El Espíritu Santo lo guió, así como guió a Ananías allí al templo, pues aquí también el Señor está guiando al Señor a- al desierto. Perdón, dije Ananías, es Simeón, a la persona que lo tuvo en brazos. Entonces, vemos aquí que el Espíritu Santo llevó a Jesús, Mateo capítulo 4, versículo 1. Mateo 4, 1 dice la palabra del Señor. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Y Mateo 4, versículo 1, enfoca que fue llevado, guiado, no diría que animado, Dios lo permitió, pero fue llevado allí para ser tentado. El Espíritu Santo fue el que lo llevó, no el diablo, porque el diablo no tiene soberanía sobre un hijo de Dios y menos sobre el unigénito. Fue el Espíritu Santo que permitió que Jesús fuera allí a esa cita, que era necesaria precisamente para probar que no su divinidad, que era lo que Satanás quería. Con las tentaciones Satanás quería que la divinidad de Jesús resistiese a la tentación y fue la humanidad de Jesús, como lo vamos a ver o como se ha visto en los análisis de Marcos, de Mateo y Marcos. Vamos a Marcos capítulo 1 versículos 12 y 13. Dice, luego el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, donde Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba la intemperie entre los animales salvajes y los ángeles lo cuidaban para que no le pasara nada durante estos 40 días. Fíjense que aquí dice durante 40 días, porque uno lee el episodio de las tentaciones y piensa que todo fue en un solo momento. No, dice que durante 40 días ayunó y durante los 40 días fue tentado, de principio a fin, pero él estuvo bajo el poder del Espíritu Santo en su humanidad. Y fue por medio del Espíritu Santo que le fue dada a la naturaleza humana de Jesús la fuerza para vencer las poderosas tentaciones que fueron puestas ante él. Digo poderosas porque para un ser humano, después de un ayuno de tantos días, pues era muy fuerte su deseo de hambre, humanamente, su deseo de satisfacer el hambre. Y fue el Espíritu Santo el que le dio esa capacidad de resistir.
Él no tuvo victoria porque su naturaleza divina infundió cualidades divinas a su naturaleza humana. Yo quiero que tengamos claro eso, porque es el Espíritu Santo el que te va a ayudar a ti y me va a ayudar a mí a resistir las tentaciones. En nuestra humanidad podríamos resistir unas y otras no. Podríamos resistir un tiempo y terminaríamos vencidos. Si Jesús hubiese podido resistir las tentaciones sin la necesidad del Espíritu Santo, pues ya no sería un ser humano. No podría, no tendría autoridad para decir todo está consumado. Ya no hubiese sido un hombre, hubiese sido un Dios. En cambio, siendo un hombre completo, se fió del Espíritu Santo que moraba en él para obtener la habilidad de resistir el mal. Note cuidadosamente que Jesús no fue acorralado por el diablo. Él fue llevado, como Marcos dice, impulsado por el Espíritu a encontrarse al enemigo. Esto es de gran instrucción para ti y para mí hoy. Nos enseña que el cristiano no está necesariamente fuera de la voluntad de Dios cuando está siendo expuesto a una prueba personal. También nos enseña que puede tener la misma victoria porque tiene el mismo Espíritu Santo morando en él. No es otro Espíritu Santo. El Espíritu Santo que estuvo con Jesús desde que fue concebido y que luego Dios Padre, cuando afirmó a su Hijo en el bautismo de agua, estaba ahí con él en el momento de ser tentado. Y seguramente fue quien le recordó esos versículos para derrotar al enemigo y sus versículos. El que Jesús haya sido tentado con la palabra es una muestra clara que no todos los que saben Biblia y declaran Biblia son inspirados por el Espíritu Santo. Pero vamos avanzando. Ya vimos el aporte, digamos, del Espíritu Santo en cuanto a la persona de Jesús. Ahora vamos a ver, segundo, en cuanto al ministerio terrenal de Cristo. Jesús era en realidad el verdadero Dios, pero cuando vino a este mundo, parece que se sujetó de tal manera al Padre que su ministerio fue mediante la dirección y el poder del Espíritu Santo. Vamos a ver algunos ejemplos de la actividad del Espíritu en el ministerio de Cristo. Son ejemplos porque hay muchos más. A. El Espíritu Santo ungió a Jesús con poder para su ministerio. No estoy seguro, qué pena con ustedes, de esta cita, pero vamos a mirar si es Marcos capítulo 1, versículos 12 al 13. Marcos capítulo 1, versículos 12 al 13, permítame, porque los otros los tenía a mano, pero este no. Dice Marcos capítulo 1, versículos 12 y 13. Ok, dice, luego el Espíritu Santo lo impulsó al desierto. No, qué pena con ustedes, me equivoqué. Aquí en la diapositiva tenemos que mirar ahorita es Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Mateo 3, versículos 16 y 17. Dice la palabra del Señor. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se le abrieron y vio el Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma, y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. En otra versión dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, qué pena con ustedes, es Mateo 3, 16, 17, que lo acabamos de leer. Esta unción del Espíritu Santo tiene como propósito
equipar a Jesús oficialmente para su ministerio público. Y note que digo oficialmente, porque ya Jesús, cuando a los 12 años y todo, se había manifestado que el Espíritu Santo estaba sobre él, pero digamos que en lo personal, ahora empieza a oficialmente, porque días después Juan el Bautista es arrestado y entonces Jesús, respetando el ministerio de su predecesor, su primo, pero era ese último profeta antes del maestro, pues cuando Juan desaparece del escenario, empieza el ministerio de Jesús. Entonces vemos que el Señor, el Espíritu Santo, bendice a Jesús o lo faculta para primero su ministerio de predicación. Después de este momento, de que es bautizado y la tentación, pues ocurre lo que relata Lucas en el capítulo 4, versículo 18, ya en Nazaret, Lucas 4, 18, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Y sí, por supuesto, esto es una cita de Isaías, y Jesús estaba leyendo Isaías, pero es que después de esto Jesús dijo, esto se ha cumplido hoy. Y estaban en el lugar de reunión allá en Nazaret, porque allá no había templo, y dice la palabra de Dios que lo quisieron linchar. ¿Por qué? Porque lo habían visto crecer ahí y ahora Jesús viene y proclama esto, que en él se está cumpliendo esta profecía de Isaías. Entonces vemos aquí que ya el Señor aquí como que dice, comienza mi ministerio y se empieza a dar a conocer como el enviado, como el Mesías. Y en Mateo capítulo 4, versículo 17 leemos, a partir de entonces, después de el bautismo y la tentación, Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Entonces vemos que el Espíritu Santo sí como que avala y sella el inicio del ministerio del Señor Jesús en su prédica. Es muy común pensar que las palabras de gracia que proceden de la boca de Jesús, pues no es otra cosa que la unción del Espíritu Santo. También el Espíritu Santo tiene que ver con su ministerio como sanador. En Hechos capítulo 10, versículo 38 leemos, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el poder del Espíritu Santo, después que Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y en Lucas capítulo 5, versículos 14 al 15, dice, Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció. Entonces Jesús le dio instrucciones de que no dijera a nadie lo que había sucedido. Le dijo, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Sin embargo, a pesar de las instrucciones de Jesús, la noticia de su poder corrió aún más y grandes multitudes llegaron para escucharlo predicar y ser sanados de sus enfermedades. Aquí vemos la obra del Espíritu Santo en Jesús respaldando su ministerio de predicador, su ministerio como sanador. Fue el resultado del poder dado a él por el Espíritu Santo el que pudo ejecutar los milagros. Y hay un tercer apoyo del ministerio de Jesús y es su ministerio de liberación, su ministerio de echar fuera demonios. Leemos en Mateo 12, 28. Sin embargo, pues cuando confrontan a Jesús diciendo que los demonios le hacen caso porque él viene de parte de Belcebú, y entonces él les dice muy claro en versículo 28 de Mateo 12, sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de los cielos ha llegado y está entre ustedes. Estos son solo unos ejemplos de cómo el Espíritu Santo está interviniendo de continuo en los ministerios de Jesús. En este último, pues los fariseos la acusaban, ¿no?, de echar fuera demonios por Beelzebú, el príncipe de los demonios,
Pero Jesús les mostró pues la insensatez de esa afirmación. Él aclaró muy bien que su fuente de poder era el Espíritu Santo. En Hechos, capítulo 10:38, leemos Hechos 10:38, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Hechos 10:38. Jesús era consciente de esta unción. Cuando leyó allá en Nazaret, la cita que veíamos al principio de Lucas 4:18, que es Isaías 61:1, pues el Señor sí estaba diciendo, ya el Espíritu Santo está aquí para bendecir mi ministerio. Y quiero decirte que en Hechos 1:8 dice que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, sobre los creyentes. ¿Para qué? Para ser testigos de Jesús, para hacer lo que Jesús hizo. Entonces sí tenemos que tener claro ese punto. Es el mismo Espíritu Santo que ungió, que empoderó a Jesús, el que está en ti para hacer también la obra a la que ha sido llamado. Tercero, en cuanto a la muerte y resurrección de Cristo, el Espíritu Santo completamente involucrado en este momento final de la obra mesiánica de Jesús. Primero fue capacitado por el Espíritu Santo para ofrecer el sacrificio necesario por los pecados. En Hebreos perdón un segundo. En Hechos 9:14, dice la palabra de Dios, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Entonces vemos aquí que se aclara que sí es por el poder del Espíritu Santo que Jesús llegó hasta el final de la promesa. La sangre de Cristo, dice, nos purificará la conciencia de todo pecado, pues por el poder del Espíritu Santo, Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio perfecto. No era suficiente que Jesús muriera, que sufriera y que muriera por nuestros pecados. Tenía que hacerlo como Dios manda, como Dios había mandado. Cristo no solamente nos redimió de nuestros pecados a través de sus sufrimientos, fue escupido, azotado, coronado con espinas, sino que esta pasión, este proceso fue hecho efectivo para nuestra redención por su amor y obediencia voluntaria. Entonces vemos aquí que un ser humano, humanamente, se hubiese dado por vencido. Fue con el poder del Espíritu Santo que llegó hasta la cruz. Dios, a través del Espíritu Santo, empoderó a su Hijo, ahora hombre, para llegar hasta el final de su meta. Recuerden que Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que llega hasta el final, el que hace la voluntad de Dios. Si Jesús hubiera ido a la cruz involuntariamente, o sea, ay, me toca ir, si hubiera ido de mala gana, por usar un término, y no voluntariamente, guiado por el Espíritu Santo, no se hubiera podido hacer ninguna expiación. No, recuerden que el Señor no ve lo que tú haces, sino ve el corazón, la motivación por lo que tú haces su voluntad. En Hebreos 9:14, coincidencialmente el mismo capítulo y versículo, se dice que fue por el poder del Espíritu Eterno Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto. Sin la capacitación del Espíritu Santo, Jesús, hombre, no hubiese podido hacer eso. El Espíritu Santo le capacitó y ese Espíritu Santo le dio el poder por gracia y lo sostuvo durante los sufrimientos tanto físicos como espirituales de ese horrible sacrificio. Pido de nuevo una pausa porque hay otro lapsus, perdónenme,
No quiero excusarme en lo que hemos vivido los últimos días, pero parece que cometimos otro lapsus, tuvimos otro lapsus aquí con este capítulo. Quiero confirmar Hechos 9, 14. Ok, no, olvídense por favor, qué pena, corrijan en sus anotaciones, ya algunos habrán dado cuenta, no es Hechos 9:14 y Hebreos 9:14, es solamente Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 14. En primer lugar, entonces estábamos viendo que el Espíritu Santo capacita a Jesús para ofrecerse en sacrificio por nuestros pecados. Y en segundo punto, vemos que fue levantado de los muertos por el Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, versículo 11, dice Romanos 8:11, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Cuando Jesús venga por segunda vez, y aquellos que hayamos muerto en Cristo, o hayan, porque no sabemos si Jesús venga antes, resucitarán primero, dice la palabra de Dios. Pero, ¿por qué van a resucitar? Por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Porque así fue en el caso de Jesús y lo revela Pablo a los romanos en el capítulo 8. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús, ese mismo Espíritu que vive en ustedes, los levantará. Le dará vida a sus cuerpos. Y en Hechos capítulo 2, versículo 24, dice que pues la resurrección es atribuida al Padre. En Hechos 2:24 leemos que dice, hablando de Jesús, dice, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida. Es el poder del Espíritu Santo, pero es Dios omnipotente quien nos da la vida después de la muerte física. Todo esto para ver cómo el Espíritu Santo intervino en el ministerio de Jesús, en la persona de Jesús desde que fue concebido y hasta el momento de la resurrección, que por supuesto, para que resucitara tenía que haber pasado por la muerte. Concluyendo, el Espíritu Santo estuvo presente en el nacimiento, en el bautismo, en la tentación, en su ministerio, en su muerte y en la resurrección de Jesús. Jesús dependió del Espíritu Santo, siendo así nuestro ejemplo a imitar. El Espíritu Santo está en ti desde tu nacimiento nuevo, desde que te hiciste nueva criatura, en tu bautismo, y te acompañará para enfrentar las tentaciones. Está en tu ministerio, te levantará de entre los muertos, como vimos en Romanos 8:11. Todo lo que hizo el Espíritu Santo en Jesús, lo está y estará haciendo en tu vida, amado. Esto es la esencia de nuestra enseñanza de hoy. Si el Espíritu Santo intervino en la vida de Jesús de esta manera, así lo hará contigo y conmigo. Por eso es tan importante entender que Jesús nos llama a depender de Él, porque sin Él nada podemos hacer y solo a través del Espíritu Santo podemos mantenernos en la vid verdadera. Y aquí estamos conectando con todo lo que el Señor nos ha estado hablando en los últimos tiempos. El fruto del Espíritu, a permanecer en Él, a buscar en Él el alimento, el nutriente, para que nuestra vida dé fruto, como dio fruto el Espíritu en la vida de Jesús. Tenemos que depender de Él, pero todo es a través del Espíritu Santo. Y así podremos mantenernos en comunicación. Por eso Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo en ustedes. Dios envió al Espíritu Santo como confirmación de lo que Dios Padre había delegado en Jesús, la autoridad de Jesús. El Espíritu Santo es dado a nosotros para que seamos capaces de imitar el ejemplo de Jesús, porque sin Él
nada podremos hacer. Por medio de la fe podemos tener la presencia y el poder del Espíritu Santo en nosotros para testificar de Cristo y servir a los demás. Y claro, testificar de Cristo es hablar, pero también es obrar. Porque no es solo decir, Señor, Señor. Por medio del Espíritu Santo en nosotros es posible que nuestra vida produzca fruto para la gloria de Dios y como testimonio de su presencia y obra en nosotros. Esencial tener claro esto, que es por medio del Espíritu Santo que se cumple todas las promesas de Jesús, pero en esencial una. Mateo 28:20. La gran comisión es sellada por una promesa de Jesús. Dice Mateo 28:20. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Resaltando aquí que Jesús nos mandó a ser discípulos, no a evangelizar. O mejor, no solo a evangelizar. Dice, enseñen. Usted no enseña a alguien con una predicación. Usted no enseña a nadie con 3 versículos. Usted no enseña a nadie. Tal vez podamos presentarle a Jesús, pero las oraciones de entrega realmente no son garantía, perdónenme. Pero pastor, entonces, ¿por qué la hacen en la iglesia? Bueno, porque como pastor o como predicador queremos saber a quién llegó el mensaje de que es necesario que entregue su vida a Jesús. Pero en medio de la oración que se hace, llamada la oración de entrega o de arrepentimiento, se dicen varias cosas. Por ejemplo, una, te pido perdón por mis pecados. Ok, reconocemos que necesitamos del Señor Jesús para perdón de pecados. Pero también se dice, te pido que me des el poder de tu Espíritu para llegar a ser la persona que quieres que sea. ¿Se dan cuenta? Es un proceso, una disciplina. Por eso Jesús nos mandó a ser discípulos. ¿Y cómo se hacen? A través del Espíritu Santo, dando testimonio con nuestra vida y también, claro, con manifestaciones sobrenaturales. Por eso los dones y por eso el fruto del Espíritu Santo. Pero no todo el que recibe los milagros de Jesús son salvos. Muchas personas que han sido sanadas sobrenaturalmente por Cristo, muchas personas que han conseguido trabajos sobrenaturalmente por la ayuda de Cristo como respuesta a sus oraciones, muchas personas que han conseguido tener una relación sentimental o amorosa con alguien a través de la oración, no todos ellos son salvos. ¿Por qué? Porque lo que lo hace salvo a uno no es el milagro obrado en Cristo en nosotros, sino nuestra fe y entrega real a Jesús. Pero aquí también tenemos que resaltar que dice que les enseñen a qué, a obedecer, no solo a memorizar, porque a veces se ha pensado que guardar es memorizar, no, guardar es obedecer todos los mandatos que les he dado. ¿Usted está guardando la cuarentena? Preguntas, ¿no? Ah, pero ¿cómo así que guardar? Sí, ¿la está obedeciendo? Por eso el alcalde tuvo hasta que poner en cintura a la ciudad de Ibagué y declarar esta eh, toque de queda permanente por todo un fin de semana. Fíjense, la gente sabe que hay cuarentena, sí, pero no la obedece. La gente conoce la palabra de Dios, sí, pero no la obedece. Entonces guardar no es conocer o memorizar. Guardar es conocer, memorizar y obedecer. ¿Y cómo lo hacemos? Es que humanamente no podemos, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y lo último que dice aquí Jesús en Mateo 28:20 es que nos da seguridad. Dice, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Y cómo es eso? Solamente a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, como les decía, hay un cuarto punto para que veamos la obra del Espíritu Santo en Cristo, pero vamos a dejarlo para dentro de 8 días, porque por hoy, pues ya vimos
tres de las cuatro áreas en las que el Espíritu Santo ha intervenido en la persona de Cristo, en el ministerio terrenal de Cristo y en la muerte y resurrección de Cristo. Pero recuerden, el Espíritu Santo está obrando, ha obrado y está obrando en tu persona, en tu ministerio, y va a estar contigo en tu muerte y resurrección. Porque todo lo que Jesús hizo, nos lo hizo como ejemplo para nosotros. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Eso es lo único en lo que no lo vamos a imitar. Aunque la muerte física que experimentemos, pues es consecuencia del pecado. Pero Dios permita, de hoy en 8 días, que viviremos el ministerio de Cristo a la iglesia de hoy a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sigue hablando para que volvamos nuestra mirada a Dios Padre en la persona de su Hijo y a través del Espíritu Santo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, yo te doy gracias por cada persona que ha estado escuchando en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado de la necesidad de que entendamos que Jesús se hizo hombre con todas las deficiencias de un ser humano, pero que fue solo a través del poder del Espíritu Santo en él que logró cumplir con su meta de llegar hasta la cruz del Calvario y dar la vida por todos los pecadores sin haber el pecado. Es importante entender por qué es esencial en la doctrina de la salvación saber que Jesús era 100% Dios y 100% hombre, porque si hubiese sido solo Dios, no hubiese sido un cordero para dar la vida por los demás. Ni era solo Dios, ni era solo hombre, pero es necesario que entendamos que a través del Espíritu Santo, mi Señor, tú le diste esa capacidad. Bendice a través de tu Espíritu a cada persona aquí, Señor. Abre nuestro entendimiento para que atesoremos, valoremos y usemos como debe ser la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Señor, si hay en medio de nosotros alguien que aún no ha dicho, Señor, yo quiero ese Espíritu, yo quiero que mi vida cambie, pues es el momento de hacerlo. Y con tu boca declara, no voy a pedir que repitas conmigo una oración, porque ya vimos que lo que Dios necesita es una decisión diaria de obedecerle, de seguirle, de creer en Él y dar fruto en tu vida. ¿Qué significa? Que tu vida cambie para que llevemos una vida conforme a la voluntad de Dios. A toda la iglesia, Dios les bendiga, les guarde y que el Espíritu Santo more y obre poderosamente desde este momento en adelante en sus vidas. Te doy gracias, Señor, porque nos guardes de todo contagio y si tenemos que enfrentarlo, Señor, que tú a través de tu Santo Espíritu también nos empoderes y no caigamos rendidos, Dios, por esta enfermedad que agobia al mundo hoy. Pero aún así, Señor, sabemos que un día tendremos que partir y ir a tu presencia a la espera de la segunda venida de tu Hijo Jesús, para estar luego, sí, por la eternidad en tu presencia. Te damos gracias, Señor. Tu palabra también dice que busquemos primero tu reino y su justicia y todo lo demás añadido será. Gracias porque tu Espíritu Santo nos lleve a buscar tu reino, a hacerte rey y tú bendecirás nuestras vidas con salud, con provisión y con paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos en unos minutos en nuestro encuentro virtual como familia en Cristo en Arrayanes. Dios les guarde.